Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí, bienvenidos a Alternativa K3. Soy Cris Ortiz y estamos hoy felices de recibir a este gran maestro de Cábala con una formación en música, una formación en chamanismo, en artes marciales, Qigong, Adrián Próspero. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, por la oportunidad de participar en la alternativa K3. Pues el hecho de poder estar aquí compartiendo este camino que a mí pues tanto me ha permitido saborear la vida desde una perspectiva de mayor conciencia, de mayor amplitud, incluso y más quizá en estos tiempos, ¿no? En que es tan grande el reto de permanecer consciente, de permanecer presente y aprendiendo de la vida, porque siento que eso es lo que, hablando de la Kabbalah, es lo que más me ha dado, o sea, el abrir los ojos para ver que no importa lo que estemos viviendo circunstancialmente, siempre hay la posibilidad de aprender, de crecer y de expandir nuestras posibilidades, tanto para adentro como para afuera. Lo que de alguna manera se había estado haciendo nada más a nivel presencial, ahorita se puede dar también a otro nivel, a nivel online, y pues son nuevas formas, nuevas perspectivas. Entonces, pues contento de aprovechar este momento. Muchísimas gracias, Y muchas gracias, Adrián. Pues este, hay algunas fallitas con el internet, pero bueno, sabemos que es parte de lo que estamos viviendo. Me gusta mucho, ahora sí que como okay. mencionas el curso, la descripción, una propuesta de crecimiento fundamentada en la Cábala. Me parece maravillosa Yes. tu propuesta. Platícanos un poquito primero de ti, de tu camino, de tu formación, que sabemos que tienes formación en artes marciales, en música, obviamente en cábala, en chikun, bueno, la lista es larga, pero Sí. cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, a mí principalmente lo que me ha formado han sido las crisis en mi vida. Esas han sido así las grandes maestras de la gracia. Y la primera fue ahí por ahí de los 16, 17 años. Yo estaba en el proceso de tener que elegir el área y la carrera que iba a estudiar en la prepa. Y pues yo estaba como en una crisis existencial muy grande porque realmente quería como poder escoger un camino que fuera mi camino, en el que pudiera brillar en ese momento. Eso, pero al mismo tiempo pues veía que había tantas opciones y no sé, entré en una crisis muy fuerte y fue mi primer ciclo de terapia que hice. Me eché como año y cacho de terapia. La terapia siempre ha estado presente en mi proceso y ahí fue donde tuve mi primer despertar, o sea, toqué una oscuridad muy profunda, miedos, incertidumbres, y de ahí, gracias al doctor Flores Villasana, que fue en paz descanse, ya se fue hace unos años, pero que era un alquimista del alma, pues pude tocar mi tiferet. En esa época no tenía ni idea de qué significaba esa palabra, pero pude tocar mi ser, pude vivir así una experiencia de gran expansión que me llevó justo a estudiar para preparador físico. A la hora de todas las opciones que tenía, encontré una escuela ahí en la UNAM de entrenamiento físico deportivo y me encantó, entonces estudié para preparador físico. A la par yo practicaba el montañismo y también las montañas han sido parte de mis maestras. Y ahí, bueno, ahí me fui desarrollando, creciendo en esa área, que fue lo que me empezó a poner en contacto uno con mi cuerpo y el trabajo con los otros, dar clases, instrucción, fue desde ese lugar. Y de ahí pues nuevamente fue un primer paso, un toquecito ahí con el sol, ¿no? De Tiferet, pero luego nuevamente pues se volvió a abrir así el desierto ante mí, volví a tocar crisis, fantasmas, pero siempre han estado ahí presentes, y justo en ese proceso yo tuve un problema de salud. Me diagnosticaron fibromialgia, tenía fatiga crónica, yo tenía por ahí de 27 años, y era un cuate pues, deportista, muy sano, y sin embargo era como un anciano yo. O sea, me sentía así totalmente decaído, deprimido. Ya después he ido entendiendo, obviamente, pues que fue una puerta para entrar a otro nivel de conciencia, pero justo toqué mucho ahí como pues mi orgullo, estaba yo en una actitud como muy orgullosa, muy de, pues, dolido por la vida, en este caso por el amor,
por una primera relación así que fue muy profunda para ese momento. Y eso, el que eso no funcionara, me conectó nuevamente con muchas carencias que traía. Me volví a ir al abismo, aunque esta vez ya tenía la experiencia previa. Y el camino que fue a través de la enfermedad me llevó a sanar a través del Qigong. Entonces ahí fue mi primer contacto, ya con una disciplina, digamos, espiritual como formal. Y aunque me ha acompañado desde mi niñez, porque la familia que crecí, la parte, digamos, espiritual, católica, era realmente un catolicismo consciente, el que se vivía en mi casa, que se vive todavía. Pero digamos que ahí realmente ya fue un camino propio. Empecé con el Qigong a sentir mi energía. Ya no nada más era el cuerpo como una máquina de rendimiento, que es lo que aprende uno a manejar en la escuela, cómo hacer rendir al cuerpo para dar resultados, sino más bien descubrir mi cuerpo como un ente vivo que siente, que vibra, que tiene una posibilidad de conexión infinita con otros seres, con el universo, con la vida, el chi, ¿no? Y eso fue, mira, te lo digo, y me conmueve recordar, siempre me conmueve ese momento. Recuerdo que lo primero que me enseñaron, y justo en base a este curso, ¿no? El camino del árbol de la vida, es que lo primero que me enseñó Emma, mi maestra en ese momento, fue una postura que se llama el árbol, abrazar el árbol, abrir la conexión con la tierra, con el cielo y abrazar un árbol, ¿no? Y cuando ella me invitó a hacer eso y me fue guiando y que visualizara, que sintiera mis raíces en la tierra y cómo me expandía hacia el cielo, pues esto, o sea, empezaron a brotar lágrimas de mis ojos, empecé a sentir, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, wow, gracias, estoy como volviendo. Justo, bueno, el maestro de mis maestras, un maestro llamado Carlos de León, un gran maestro, quizá el maestro que más profundamente ha tocado mi vida, abrió enseñanza en México. Él es alguien que se ha movido mucho tiempo por todo el mundo. Ahorita está en Vancouver, por ejemplo, de hecho ya lleva unos años allá, pero hubo 2 años en que estuvo dando enseñanza en México. Y fue justamente en el 2006 y 2007, y ahí fue donde tuve oportunidad de, por primera vez, ya con esa palabra, Cábala, de acercarme al conocimiento con él. Él enseña Cábala judeocristiana, Cábala mesiánica, esa es así la visión. Y bueno, pues ahí fue empezar a descorrer el velo de esto que yo había recibido de niño, porque justo, o sea, yo desde niño me conectaba mucho con el rollo católico, de la iglesia, de la misa, de querer sentir a Dios, pero bueno, había como muchas cosas ahí que como que no cuadraban. Y de hecho esto fue como un reencuentro, pero ya desde otro lugar, desde mi propio lugar, desde mi corazón, digo, a través de un gran maestro, y ir abriendo ese velo para empezar a adentrarme, como diría Carl Sagan, en la orilla del océano cósmico, ¿no? Porque él también es otro de los que de niño me tocó muchísimo. De niño me encantaba la astronomía, y ese programa de Cosmos, bueno, era así para mí un super viaje. Entonces realmente así fue, es como empezar a caminar en la orilla del océano cósmico para mojarse Los las piecitos. puntas de las yemas de los dedos de los pies, ¿no? Y entonces fue en el 2006 que empecé a estudiar ya lo que es la Kabbalah como tal. Y bueno, a partir de ahí he tenido la fortuna de poder tener también otros maestros y maestras de diferentes escuelas, de diferentes visiones, todas siempre arraigadas en la misma esencia, en la gracia divina, digamos. Pero bueno, con múltiples enfoques que han ido abriendo ese panorama de ese océano cósmico. Y te agradecemos muchísimo que, bueno, que abras estas experiencias para nosotros, para todas las personas que no te conocen, pero es muy importante como alumno, como persona que está en una búsqueda, reconocer esta parte, ¿no? A veces vemos a los maestros, a mí me pasaba como adolescente, ¿no? Los vemos como extraterrestres, como personas bueno, tienen una línea muy formal y no tienen nunca que enfrentar situaciones difíciles, y es todo lo contrario. O sea, normalmente nos vamos formando, como dices, a partir de estas
de estas crisis, de estos momentos que en el momento lo podemos ver muy oscuro, pero sabemos y creo que es parte de la magia. Cuando ya pasaste un par de estos, cuando te vuelves a encontrar en un momento así, dices, sé que esto me va a dar un crecimiento maravilloso y lo tomo para mi más alto bien, ¿no? O sea, con gusto y lo enfrento y lo hago. Entonces, bueno, hay muchas personas que si bien han escuchado lo que un poco sobre la cábala y bueno, saben la imagen del árbol de la vida y todo, pero es un concepto que si no se ha estudiado a veces es como no sé, como una nube, ¿no? Hay personas que en realidad dicen, bueno, me gustaría, me llama la atención, veo el alfabeto hebreo y siento algo, pero en realidad no sé de qué trata esto. ¿Podrías decirles de manera así como concisa, ¿no? Para que entiendan un poquito el concepto. Hijo, es que ese sí. Es difícil, ¿verdad? Hablando de Kabbalah es muy complejo porque pues sí es un océano muy vasto. Ahora, la Kabbalah está sí relacionada con una cultura, en el sentido de que su esencia es la sabiduría infinita. O sea, la sabiduría que genera la realidad, que genera nuestra vida y que genera la totalidad de posibilidades. Esa es la esencia de la Kabbalah y esa esencia la comparte con otras tradiciones. O sea, no es la única forma de saborear esa esencia de infinitud, la Kabbalah. La Kabbalah está enmarcada, bueno, tú lo mencionaste ahorita, está enmarcada justo en la cultura judeocristiana y básicamente su fundamento es la Biblia. Y eso sí es muy importante y entender que nuestra tradición judeocristiana, nuestra cultura, aunque en la parte formal religiosa se aleja de esta parte mística, que tiene mucho que ver con el misticismo, o no profundiza en él quizá, sí la Biblia está llena de esa sabiduría y ese conocimiento. Realmente estuvo tan oculto mucho tiempo que en Occidente, quienes somos los herederos, digamos, de esa tradición, pues tuvimos que empezar a voltear en los 50, 60, 70 a Oriente para empezar a aprender qué era eso de meditar y qué es eso de conectar con el interior, porque no él estaba presente en la práctica de nuestra cultura, en este caso sea católica, incluso judía, ¿no? Los que son judíos. Entonces, realmente la Biblia es un tratado, entre otras cosas, de cómo meditar, de cómo profundizar en nosotros mismos, de cómo profundizar en la realidad. Te podría decir que es arte y es ciencia. O sea, la Kabbalah es un acercamiento a la realidad. Me acerco desde el corazón, conjuntando lo que sé con lo que siento, con lo que hago, con mi experiencia física, y eso, uniéndolo todo, me lleva a conectar con la esencia de lo que soy. Entonces, digamos, tratando de resumirlo, la Kabbalah es el misticismo de la Biblia, es el misticismo de la tradición judeocristiana, y prácticamente es eso, juntar lo que sé, lo que siento, lo que hago, y en ese tener la conciencia expandida en esos tres aspectos, poder ir más allá de esos tres aspectos a una integración con algo que nos trasciende, ¿no? Que algunos le llaman Dios. En la Kabbalah, de hecho, aprendemos diferentes nombres y formas de acercamiento a esa realidad que es única y que sin embargo se expresa a través de muchos rostros. Y bueno, la Kabbalah tiene sus formas de ir abriéndonos hacia nuestro corazón y desde el corazón de ir abriéndonos a esa esfera infinita, maravillosa que todos somos, ¿no? Es mágico. Yo les recomiendo de verdad, si nunca, ya sea que nunca hayan tenido acceso o nada más lo hayan escuchado o tengan un poquito de conocimiento desde cualquier punto de vista, porque este curso con el que empezamos es la introducción, o sea, Bueno, está abierto, no se necesitan, es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? ¿Y qué conocimientos tengo que tener ya previos, ¿no? No hay necesidad de tener conocimiento previo, empezamos ahora sí que por Aleph, ¿no? O sea, empezamos desde el principio y me encantaría ahora ya hablando del curso como tal, del seminario,
el camino del árbol de la vida, cómo lo enfocas, ¿no? O sea, ¿qué pueden esperar o qué, pues sí, como invitarlos, ¿no? Para decirles, bueno, en el seminario vamos a ver esto y esto y esto y pueden hacer esto, ¿no? Con esta información, porque lo más importante no es la información como tal, la información es valiosa mientras nos aporta, nos ayuda ahora sí que crecemos juntos, ¿no? ¿Cómo me va a servir toda esta maravillosa información como alumno de Adrián Próspero? Primero que nada, bienvenidas y bienvenidos todos aquellos que no han estudiado Kabbalah, porque la idea para poder recibir cualquier conocimiento pues, profundo de quiénes somos es reconocer pues, nuestra ignorancia, reconocer que estamos todo el tiempo, como has estado diciendo, Cris, pues aprendiendo, buscando. Entonces, eso es lo primero. Y pues, ¿qué encontrar? Digamos que yo que se los diría en base a lo que yo he encontrado. Cuando yo me veía frente al espejo, yo veía una faceta de Adrián, ¿no? Cuando yo me veía en mis relaciones con las demás personas, con el mundo, veía otras facetas de Adrián, pero había muchas otras que no podía ver, que no había un espejo lo suficientemente claro y profundo para poder reflejarme en él. Y entonces, ¿qué me ha ofrecido la Kabbalah? Es ese espejo que es justo como un océano en el que uno se sumerge y se asoma pues, a unas posibilidades infinitas. Y justo el árbol de la vida, que es lo que enmarca este seminario, es ese mapa, es ese espejo, en donde adentrándonos en sus senderos, en sus esferas, en sus estructuras, vamos a irnos viendo reflejados. Y al vernos reflejados nosotros, vamos a ir viendo reflejado a nuestro prójimo y al universo entero. Entonces, de entrada es un viaje para descubrirnos, para vernos con una nueva faceta, una nueva forma. A veces parece increíble que este espejo justamente esté codificado en la Biblia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos una Biblia? Porque pues, viviendo con los que sean mexicanos, que igual sé que esto lo pueden ver en otros lados, pero la mayoría tenemos una Biblia en nuestra casa y ahí está, algunos la leemos, otros no, pero aún los que lo leemos a veces no nos imaginamos la riqueza que hay en esas páginas, ¿no? Y realmente todos los hogares donde hay una Biblia hay un tesoro, lo que pasa es que necesitamos el mapa para poder adentrarnos en el tesoro. Y el árbol de la vida es ese mapa. Entonces, la idea en este curso es que podamos ir adentrándonos en la parte teórica, o sea, ir entendiendo qué es el árbol de la vida, cómo está conformado, que es decir, cómo estamos conformados, cómo está conformada la realidad. Pero no solo es eso, no es solo un acercamiento intelectual, sino también es ir descubriendo lo que eso me hace sentir, lo que eso despierta en mi corazón, porque si no nada más se queda, y eso a veces sucede en los acercamientos a la Biblia, que se quedan en pura erudición. Y está padre, es muy rico acá Sí, para tener tomarnos un esos, cafecito un día y decir, mira sí, cuánto. tener esos insights mentales, pero si eso nada más se queda acá, es muy pobre. Entonces también necesitamos ir aprendiendo y quizás sea, en mi experiencia, lo más vital, abrir el corazón, a ir abriendo todo lo que hay ahí adentro. Digo, acá lo haremos a un nivel pues, inicial, es un camino de toda la vida. De hecho, nada más para que se den una idea, lo de corazón está de varias formas codificado en la Biblia. Una de esas maneras es, la primera letra con la que empieza la Biblia es una letra que se llama Bet, y la última, hablando de la Biblia como los primeros 5 libros, lo que se conoce como la Torah, con una letra Lamed. Y esas dos letras forman la palabra Lev. Y Lev es corazón. Entonces, la Biblia, ¿qué es? Es la expresión del corazón de Dios, ¿no? Entonces, ya desde ahí, imagínense, si todos nomás nos quedamos acá, se pierde toda la riqueza y la magia. Pero lo otro también es el cuerpo. El cuerpo físico en sí mismo es un árbol de la vida, es una expresión de la sabiduría infinita. Y ahí es en donde en la Kabbalah, en general, hemos perdido parte de lo que existió en otras épocas. Pero tenemos que entender que este conocimiento viene
que por lo menos, justo ahorita estamos celebrando el año nuevo 5781. Entonces, este es un conocimiento que por lo menos tiene 5781 años. Muchas cosas han pasado en ese proceso y la tradición se ha ido cambiando, el conocimiento se ha ido adaptando a las circunstancias de cada época y de cada etapa. Pero algo que sí se perdió de alguna manera o no está muy presente, por lo menos en escuelas cabalistas que yo he conocido, ha sido la parte de cómo trabajo mi cuerpo como un organismo vivo. Sin embargo, eso fue lo primero que recibí, como les platicaba, en este proceso a través del Qigong. O sea, recuperar el cuerpo como esta entidad de vida, de luz encarnada y que está presente. Digo, en la Biblia se trabaja mucho a través de los preceptos, de la acción, de cómo con mi acción en el mundo estoy actualizando lo trascendente. Pero el Qigong es como una meditación desde el cuerpo, es poder reincorporarnos en esta maravilla que somos y poder integrarla al trabajo. Entonces, lo que esperaría que pudieran recibir es una práctica para poder reconciliarse y reencontrarse con su cuerpo, con su corazón y con el pensamiento divino que hay en sus mentes. El curso, digo, es básico, pero no por básico deja de ser profundo. La profundidad depende del que busca. Eso es lo que yo esperaría que pudieran recibir. Son fundamentos, pero en los fundamentos realmente está toda la profundidad. Y lo que les puedo decir también es que un pasito que da uno en este camino es una proyección inmensa. Y bueno, otra cosa que es importante y que sí lo quiero mencionar de entrada, por la misma profundidad que tiene este camino, y pues lo primero de que los hablé es que a mí lo que me ha hecho crecer mucho ha sido la crisis, ¿no? Como una entrada para el gozo y la plenitud que viene después. Y eso sí, o sea, quien hace este tipo de caminos va a tocar también su sombra, va a tocar esa parte incómoda, esa parte que no nos gusta. Y sin eso, o sea, este primer curso igual y se asoman un poquito, pero a quien realmente le interese profundizar en el camino, pues bienvenidos a lo que en la Biblia se conoce como el desierto, como este salir del lugar estrecho de Egipto, Mitzrayim, hacia el desierto para caminar al Sinai y encontrarnos con la presencia infinita, ¿no? Y el desierto son pruebas, el desierto son muchas situaciones en las que necesitamos pues, ir sanando, ir purificando nuestra experiencia. Entonces también eso va a estar presente, porque sin eso pues no está completo el camino. Y yo creo que estos caminos son de valientes, son de quienes se atreven a pues, adentrarse en la luz y en la sombra para encontrar la unificación de ambas, ¿no? Es que me dejas sin palabras, es esa misma sensación que mencionas, ¿no? Cuando escuchas todo esto, el alma es como un éxtasis, ¿no? De escuchar, de recordar, de sentir. Te agradecemos muchísimo, muchísimo. Vamos a disfrutar este curso, bueno, de qué manera. Y bueno, nada más para comentarles, va a ser los sábados, son 3 horas, o sea, como dice Adrián, esto es de tener tiempo, de tener deseos, de saber que nos vamos pues a dedicarle un tiempo. Siempre que queremos hacer algo en cualquier disciplina, en cualquier tipo de camino que queramos tomar, pues siempre hay que dedicar este tiempo y sí, es los sábados en horario de México a las 11 de la mañana, ya en la información van a encontrar los diferentes horarios, los diferentes, todo, pero son 3 horas los sábados y empezamos el 7 de noviembre, vamos a estar 7, 14 y 21 de noviembre, después descansamos, empezamos en diciembre 5 y 12 y después nos vamos a enero 9 y 16 para que tengan todo este periodo. Se abre, por supuesto, un grupo de WhatsApp con los alumnos, se les entrega material, o sea, es un camino maravilloso y bueno, como dices, de alguna manera, entre más nos adentramos, más cuenta nos damos de lo mucho que nos falta, ¿no? No un cliché, o sea, porque, o sea, eso lo oye uno siempre y la famosa frase de Sócrates, ¿no? Sí, yo lo sé que no sé nada, claro. Pero es que de veras, en la medida que te vas adentrando, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, no es un cliché, es real.
Y bueno, lo que es diferente es desde dónde lo está uno experimentando, y nada más como una cuestión intelectual, o realmente está sintiendo esa inmensidad del misterio, ¿no? Que es la vida, que somos nosotros y pues que es lo infinito, lo que nos da vida, Dios, Diosa, como cada quien lo... Vamos a ver que en Kabbalah es un solo Dios, o sea, una sola realidad original, pero que se expresa justo a través de lo masculino y lo femenino, del yin y el yang. Eso es una de las cosas que se perdió mucho en nuestra visión, sobre todo la cristiana, la Shejinah, la presencia femenina de Dios. De alguna manera ahí la Virgen María viene como a llenar un poco este hueco, pero no es lo mismo, porque pues, es un ser humano. O sea, Dios mismo en su esencia manifestada es Shejinah, es presencia femenina, divina, es Binah, este aspecto femenino y algo que también trasciende todo eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que justo la visión que vamos, yo me he nutrido principalmente de tres escuelas, esta Kabbalah mesiánica judio-cristiana, ahí está incluida la Biblia de principio a fin, o sea, lo que se conoce como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que según dice mi maestro, y no solo él, otros maestros, no son dos testamentos, es uno solo, hay una continuidad. Jesús vino dentro de esta visión, ¿no? El cabalista, y entonces, bueno, es un poco también recuperar esa parte, pero también me he formado con maestros de una visión más judía, digamos, o sea, no cristiana, pues, y ahí está toda la riqueza, ahí están las raíces. Entonces, vamos a tocar un poquito de estas dos visiones, digamos que en realidad son una, aunque culturalmente se diferencian. Y las otras dos escuelas, digamos, es con el maestro Eduardo Madirola Sisasa, la Kabbalah de la Luz, allá en España, que es una Kabbalah más judía, pero también muy universal. Él ha conectado con otros conocimientos también y en su enseñanza están incluidos, aunque sí él es muy práctico en el uso justo de las letras. Él trabaja mucho con Abulafia, uno de los grandes cabalistas medievales que difundió este conocimiento y lo abrió. Son trabajos meditativos súper profundos. Y la otra escuela es la de unos libros que están muy difundidos, que son los del maestro Halevi, Warren Kenton, conocido como Seven Shimon Halevi, y he tenido la oportunidad de estudiar con una de sus alumnas directas, esta Blanca Domínguez, mi maestra, y esa es una visión muy curioso, porque él es judío, entonces viene desde ahí, pero es muy actual, muy aterrizada en nuestra realidad y en cómo el árbol de la vida se puede convertir en un mapa para todo. O sea, todo puede verse reflejado ahí y a través de ese reflejo podemos ir recuperando la luminosidad que hay en nuestras experiencias, ¿no? Entonces, esas son las tres escuelas que me han nutrido más, aunque también he estudiado algunas otras y poquitas cosas. Y entonces lo que les puedo ofrecer pues es la experiencia que he ido viviendo a través de esas tres escuelas y de la práctica y de la vida. Me quedo sin palabras, Adrián, de verdad. Te agradezco muchísimo. Bienvenido de nuevo a Alternativa K3. No tengo más palabras para decirte. Te agradezco, te agradezco, te agradezco y estamos felices de pues, que esta gran oportunidad nos dé chance a tantas personas de recibirte en nuestro corazón, de contar contigo y ya no es nada más los que puedan estar ahí de manera presencial los fines de semana, ¿no? Ahora pues esta información es para todos y estamos muy felices. Ya no puedo seguir más, estamos muy contentos, muy contentos, de verdad. Gracias. Muy contento, muy agradecido a ti, a Eduardo, que... Claro que y pues bueno, pues nada más pues invitarlos a todos a esta aventura del Camino del Árbol de la Vida, el nivel introductorio, y pues ahora sí que la gracia nos guíe y nos... No queda más que agradecerte. Gracias. Te abrazamos desde acá y estamos en contacto y los esperamos a todos y en la información encuentran todos nuestros datos y toda esta parte formal para acercarse. Gracias. Gracias.